Como siempre es un gusto estar con ustedes compartiendo temas relacionados con el derecho notarial, la profesión que ejercemos, la profesión que queremos, la profesión que amamos. Muchas gracias a la universidad por su gentileza en permitirme estar hoy con ustedes, y muchas gracias por las palabras de presentación, a la doctora Chinea, a doña Silvana Huisi y al representante del señor rector. Cuando se habla del notario, se puede uno plantear, o le pregunta a un ciudadano, ¿con qué trabaja un notario? Y a lo mejor la primera respuesta que podría venir a la mente de muchas personas es, bueno, pues con la pluma y el papel. Esa pregunta tiene una respuesta, pero yo creo que esa respuesta no es exacta. El notario trabaja principalmente con personas. Y ahí está la clave de la función notarial. Y lo demás con personas, y se desarrolla en un ámbito específico, que es el ámbito de las relaciones jurídico-privadas, y dentro de ellas especialmente lo que es el ámbito de la contratación. Por ello, si vamos a dar una charla o unas charlas a un grupo de carpinteros, por ejemplo, ¿qué creen que sería más interesante? El que hablar de serruchos, el hablar de escoplos, hablar de clavos, de martillos, o por el contrario, que hablemos de necesidades, de estilos, de los muebles, de lo que se puede desarrollar con esa actividad. Por eso voy a empezar hablando en primer término de la persona y de la autonomía de la voluntad, porque es ahí la tarea principal del notario, donde el notario desempeña una función principalísima y que le da sentido a su actividad. Y luego hablaré también del contrato dentro del ámbito de las posibles relaciones jurídicas. Me voy a centrar más bien en el contrato, por ser precisamente una de las fuentes más habituales del trabajo notarial, para al final hablar de la determinación del derecho y del contenido de los contratos por la actividad notarial, y del comportamiento ético y de los principios éticos que deben regir esta función. La dignidad del ser humano está estrechamente ligada a su naturaleza de ser libre, de tal manera que la negación de la libertad de la persona atenta directamente contra su esencia, puesto que la libertad es algo que define a la persona. La dignidad, que es intrínseca a todo ser humano, exige que cada persona, por sí y de forma autónoma, pueda determinar el fin propio de su existencia y cuáles son los medios con los que va a alcanzar ese fin. Y la elección de ese fin y de los medios será autónoma cuando estos no vienen impuestos de fuera por fuerzas heterónomas ejercidas por otras personas o por el grupo social que le impiden el desarrollo libre de la personalidad. El ejercicio de la libertad por el hombre afecta a todos los ámbitos, a su completa existencia, y se desarrolla de una manera continua a través de cada acto de autonomía en todas las facetas, siendo una de esas facetas principalísimas la de las relaciones jurídicas. La dignidad y la libertad como cualidades intrínsecas del hombre, como persona individualmente considerada, no son atributos que el ordenamiento jurídico conceda graciosamente, sino que son anteriores, son un prius, unas cualidades del hombre previas y por encima, por tanto, de cualquier regulación positiva, por lo que el derecho lo que hace es limitarse simplemente a reconocerlo. Ahora bien, la libertad no es absoluta ni ilimitada, debe existir y debe ser protegida, y a esto es a lo que se dirige el ordenamiento jurídico. No obstante, en tanto que el ejercicio de la libertad individual
tiene que estar garantizado para todas las personas, para todas y cada una de ellas, pero puede afectar también a la libertad y al bien común. Es necesario precisamente que el ordenamiento jurídico regule e incluso en ocasiones limite su ejercicio. Además, también es esencia del ser humano su singularidad y su unicidad. De modo que, aunque por naturaleza es un ser social, en ningún momento puede dejar de contemplarse y de respetársele como persona individual. El fundamento profundo, el fundamento ontológico de la libertad es la propia persona. Por ello, la privación de la libertad atenta contra la esencia del ser humano. A su vez, el fundamento práctico de la libertad personal es el bien del individuo, pero también es el bien de la sociedad. La libertad también encuentra sus límites, por tanto, en el bien de las otras personas y en el bien de la comunidad. Y es que el bien individual y el bien social no son incompatibles ni excluyentes, sino que por el contrario se complementan. No existe antítesis entre el bien común y el bien de cada persona, en tanto que el bien común de la sociedad es el bien de cada persona y el bien de cada persona es también el bien común de la sociedad, los cuales por tanto deben armonizarse de tal modo que no exista conflicto entre ellos. Es decir, no se es libre para causar el mal o para lesionar los derechos de los demás o para perjudicar a la sociedad. El ordenamiento jurídico, al ser un mecanismo al servicio del hombre y del grupo social, ha de proteger la libertad del individuo y su ejercicio al tiempo que en beneficio del individuo y de la sociedad ha de determinar precisamente dónde están sus linderos. Por ello, no debe extrañar que en materia contractual los códigos civiles señalen como límites a la autonomía de la voluntad la ley, la moral o el orden público. La libertad no puede ni debe ser entendida como el poder del hombre de hacer lo que quiera, cuando quiera o como quiera, ya que la libertad está sujeta a múltiples limitaciones que unas veces derivarán de la propia naturaleza de las cosas, los actos imposibles, en otras en la necesidad de respetar los derechos de los demás y el bien común, y en otras en la existencia de derechos irrenunciables de la propia persona. Es decir, nadie es libre, por ejemplo, de hacerse esclavo de otro. La dignidad de la persona exige que ésta sea libre, pero al mismo tiempo la dignidad de la persona supone un límite también a la libertad, en tanto que toda persona tiene un mínimo de dignidad humana al que no puede renunciar ni siquiera por su propia voluntad. Y que en el campo contractual esto implica límites más allá de los cuales las personas no pueden obligarse. Pues bien, la consecuencia, tienen sitio aquí al fondo si quieren. La consecuencia directa y natural del ejercicio de la libertad por la persona es que ésta es responsable de sus propios actos cuando estos han sido ejercidos libremente. En la medida en que el hombre, en ejercicio de su libertad, puede elegir y en consecuencia obrar de una u otra manera, es responsable de su elección y por tanto de sus acciones, ya que dentro de sus facultades estuvo la posibilidad de haber obrado de forma diferente a la definitivamente elegida. Si por el contrario se priva a la persona de la facultad de elegir, carecería de libertad, y la acción realizada no sería, por tanto, el resultado de una decisión autónoma de la persona, por lo que el acto realizado sin libertad de ese acto no podría derivar responsabilidad para el autor, ya que la responsabilidad deriva de una acción que exige
que sea realizada libremente. Por ello, los conceptos libertad y responsabilidad están intrínsecamente unidos, y la responsabilidad es la consecuencia necesaria de la libertad. Es decir, no hay libertad cuando no hay responsabilidad. Estos conceptos se manifiestan en todos los aspectos de la vida del hombre, tanto en la esfera moral como en la esfera jurídica, al ser la vida del hombre una continua toma de decisiones desde las menos trascendentes a las que afectan al desarrollo de su naturaleza. Así, en materia contractual, la obligatoriedad de los contratos libremente asumidos es consecuente con la responsabilidad de los actos cuando se realizan de forma voluntaria y libre. Es decir, el compromiso libremente asumido va más allá de la esfera puramente individual y afecta también al bien común. El cumplimiento normal y natural de las obligaciones, que es precisamente este el ámbito dentro del cual nos movemos los notarios, tiene consecuencias en la esfera personal y patrimonial de los sujetos partes de las relaciones jurídicas, pero también afecta muy directamente a toda la sociedad, ya que el ejercicio de la libertad y el cumplimiento normal de las obligaciones derivadas de su ejercicio permite que exista un ambiente de confianza que facilita y promueve la contratación, es decir, la seguridad de que quien se obliga cumplirá sus obligaciones y que el acreedor no verá frustradas sus expectativas. Un ambiente contractual o de relaciones jurídicas, cuando está presidido por un clima de confianza, promueve y facilita el intercambio económico y el tráfico jurídico y, por tanto, favorece el desarrollo económico y social de los países. La sociedad necesita que la justicia y el derecho se realicen con naturalidad, en tanto que el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos afecta al bien común. El ordenamiento jurídico busca mecanismos que creen ese ambiente de certeza y de confianza necesario en la contratación. Y aquí encontramos el ejemplo de los mecanismos de justicia preventiva que pretenden que la justicia se haga efectiva desde un primer momento y que el derecho se aplique y desarrolle con normalidad. Ese mecanismo de justicia preventiva son ustedes, son los notarios. Pero también ha de prever el ordenamiento jurídico para el caso de incumplimiento de los compromisos cuando han sido libremente asumidos, medios eficaces de justicia curativa o paliativa, por los que, de forma coercitiva, se restablezca la justicia dañada y se haga cumplir el derecho, o al menos se procure la mitigación del daño cuando no se pueda restablecer plenamente la justicia en esos casos. El fundamento de la fuerza obligatoria de los contratos no hay que buscarlo en la sanción impuesta por el Estado para el caso de incumplimiento de las obligaciones libremente asumidas. Aunque el Estado imponga coercitivamente su cumplimiento, el fundamento de la obligatoriedad continuará siendo el derivar de un acto libre y, por tanto, responsable. El contrato es obligatorio en tanto que, nacido de la libertad de los contratantes manifestada en el consentimiento, por ello se hacen responsables de las obligaciones de una forma libre. Por ello, puede reiterarse que la fuerza obligatoria del contrato deriva de la misma dignidad de los contratantes manifestada en el ejercicio de su libertad, quienes, a través de sus actos voluntarios, asumen responsabilidades recíprocas. Los contratos se cumplen con normalidad porque los contratantes son conscientes de que con ellos han asumido un compromiso ético y normal. Esta es la regla general.
No obstante, el Estado, en aras del bien común y de la justicia, ha de fijar los medios y el marco para que sea plenamente efectivo el desarrollo del individuo y de la sociedad. Por eso, ha de regular, garantizar e incluso limitar el ejercicio de los derechos, así como establecer mecanismos que, en primer término, garanticen el cumplimiento normal de los contratos y, en segundo término, mecanismos que reaccionen en caso de incumplimiento. Pero, repito, el fundamento de la obligación del contrato es previo a la coacción por parte del ordenamiento jurídico. Y aquí está el pilar ético de la actividad notarial. La autodeterminación exige, desde el punto de vista externo, ausencia de coacción y, desde el punto de vista interno, libertad de elección. La autodeterminación, como capacidad fundamental de la persona, presupone siempre voluntariedad. No existe autodeterminación cuando se impone o impide a una persona una determinada conducta por medio de la fuerza, la violencia o el engaño. Tampoco existe autodeterminación cuando no es la persona la que decide por sí o por medio de un representante, sino que es otro el que toma la decisión sin tener en cuenta su preferencia o su voluntad. De una determinada conducta, producto de una decisión libre, derivan unas consecuencias y un resultado. Y su autor, como decía, será el responsable, ya que es él quien ha escogido entre las posibles conductas. Razón por la que la libertad de elección es condición necesaria para que de una conducta puedan derivarse responsabilidades. Como consecuencia de esa conducta humana ejercida libremente, puede derivar una vinculación que puede ser ética, jurídica o lo habitual, que serán las dos cosas. Por ello, el contrato es fuente de obligaciones y constituye una importante manifestación del ejercicio de la libertad. Decía Hernández Gil que la libertad civil más importante es la contractual, dispensada a todos por igual. Atribuida de este modo la libertad, nos dice, el obligarse a través del contrato se presenta siempre como una autoobligarse, que es el resultado último al que conduce el poder autónomo de la voluntad. Pues bien, por medio de la autodeterminación, el hombre en su vida de relación con los demás regula, dando contenido y eficacia sus relaciones jurídicas, creando vínculos con fuerza obligatoria, y en tanto, como los contratos, y en tanto el contrato se fundamenta en la voluntad de los contratantes, debe contemplarse como eso, como un acto de autodeterminación. Puesto que, como indica Larens, el contrato solo vale cuando ambos contratantes consienten y, por tanto, sus declaraciones coinciden en su contenido. La vinculación de cada contratante al contrato descansa en su propia voluntad, en su autodeterminación. Se vincula porque sabe que solo bajo este presupuesto el otro se vinculará también y puede confiar en lo que el otro le promete. La conclusión de un contrato es un acto de autodeterminación a través, por tanto, de una autovinculación. Consecuencia necesaria de la libertad del hombre es su capacidad de obligarse y de asumir responsabilidades. El hombre, la persona, como ser racional y libre, puede colocarse voluntariamente en situación de asumir obligaciones frente a otras personas. Y en caso de incumplimiento de esa obligación libremente asumida, deberá responder de las consecuencias que se deriven de su incumplimiento. Como señala Larens, siguiendo a Reichert, la pretensión y la obligación se funda en la promesa en cuanto tal. La promesa es un acto social de un determinado tipo, cuyo sentido como acto consiste en que el promitente se vincula con él. El hecho de que el hombre sea capaz de actos de ese tipo y de que todos entiendan el sentido de esos actos
tienen su origen en que el hombre es un ser que conoce el deber y que puede colocar su existencia moral y su ser personal bajo un mandamiento. Y añade, esta vez citado a Harman, que existe un fundamental poder ético de la persona y coloca en él la capacidad del hombre de formular promesas y crear obligaciones, concluir contratos y comprometerse y responder de algo con su propia persona. Tan grande como la capacidad de una persona para estas asunciones de responsabilidades y de compromisos es su potencia ética y el peso de su humanidad. De hecho, no podemos constatar como factum inescindible de la existencia humana otra cosa que esta capacidad del hombre para asumir y soportar responsabilidades. Y concluye Larens señalando que todos los intentos de dar un rodeo ante la autovinculación en la promesa y en el contrato mediante un reenvío a otros supuestos como la suscitación de la confianza o la voluntad del legislador plasmada en el derecho positivo pasan de largo ante el fenómeno. Pero, y aquí es donde actuamos o donde trabajamos principalmente los notarios, para que la libertad de las relaciones interpersonales sea auténtica, es necesario que exista, además de esa auténtica libertad, también una verdadera situación de igualdad y además que la relación esté presidida por la verdad. Para que exista verdadera libertad de las relaciones jurídicas interpersonales, especialmente en la contratación y no un mero espejismo de libertad, es necesario que se desarrollen en unas circunstancias que garanticen un mínimo de igualdad. La libertad contractual ha de contemplarse desde el punto de vista de ambos contratantes, ya que la libertad de uno no puede ser el pretexto del atropello de los derechos del otro. Por ello, en la contratación, además de la libertad, también deben ser tenidos en cuenta otros derechos fundamentales, destacadamente la igualdad y la justicia. Una libertad absoluta, sin ninguna clase de límites y sin ninguna consideración en los posibles desequilibrios y desigualdades entre los contratantes, puede llegar a convertirse en un sueño o en una simple caricatura de libertad. Defender una libertad omnímoda en la contratación y olvidar las situaciones de desigualdad significa dar carta de naturaleza al abuso y a la injusticia, ya que solo existiría libertad para el contratante más fuerte, el más astuto o el mejor informado, en perjuicio del contratante más débil o necesitado. Así dice Deckers que la igualdad crea la libertad y la libertad sola es opresión. La realización de la autodeterminación a través del contrato, sostiene Larens, presupone que ninguna de las partes se encuentre en la necesidad de plegarse a todo lo que la otra parte pida a causa de su inferioridad económica o porque dependa completamente de las prestaciones de la otra. Pero, como les decía, para que exista libertad hacía falta igualdad, pero también hace falta que éstas se desarrollen en un ámbito de verdad. Los actos propiamente humanos se caracterizan por ser producto de la inteligencia y la voluntad. Se dice, decíamos anteriormente, que toda acción voluntaria implica una elección y, en consecuencia, supone un ejercicio de libertad de quien la realiza. Precisamente por su carácter voluntario, veíamos que era imputable al autor. Pero para que sea imputable al autor, también decíamos que es necesario que tenga un conocimiento del fin.
Una acción no puede ser considerada libre cuando falta la voluntariedad o el conocimiento del fin. Existen condiciones y circunstancias del sujeto que realiza el acto que pueden disminuir o anular su voluntad y que en consecuencia pueden modificar la imputabilidad jurídica de sus actos, es decir, la responsabilidad. El menor de edad o el incapaz, en tanto que se encuentran en una situación personal que anula o atenúa la voluntariedad, necesitan, para realizar válidamente ciertos actos o negocios jurídicos, la intervención de representantes legales o de apoyo, ya que, en caso contrario, al faltar la voluntariedad, faltaría la imputabilidad jurídica y el acto o negocio jurídico sería nulo o inexistente. Pero junto a esos supuestos en los que no hay voluntariedad y por tanto no hay libertad, también nos podemos encontrar con supuestos en los que la libertad del contratante, con plena capacidad de obrar, se encuentra disminuida a consecuencia de una falta de conocimiento de la verdad en relación a los hechos o en relación al derecho. Como señala von Hildebrand, la voluntad, en razón de que da una respuesta consciente, presupone el conocimiento de una situación objetiva, no realizada pero realizable, y además las consecuencias de su importancia subjetiva y objetiva. El desconocimiento de la verdadera situación de hecho o de derecho puede afectar a la libertad en tanto que la elección de actuar de una manera o de otra, tomada por el sujeto, puede haber estado motivada por el error, la ignorancia, el engaño, etc. La decisión en estos casos no puede ser considerada como un acto plenamente libre. Por ello, tratándose de contratos o de negocios jurídicos, en los casos más graves podrán ser anulados cuando la falta de voluntariedad ha implicado un vicio en el consentimiento de los que el ordenamiento jurídico reconoce como causa de nulidad. Ahora nos vamos a referir solo a aquellos supuestos en que, si bien los contratantes tienen conciencia de sus actos, su libertad puede estar más o menos afectada por un conocimiento deficiente de la verdad en su aspecto fáctico o en su aspecto jurídico. En materia contractual, un adecuado conocimiento de los contratantes acerca de los cuales son las circunstancias de hecho, como por ejemplo las cualidades del objeto, cuáles son los medios jurídicos más adecuados para el logro de las finalidades empíricas perseguidas por los contratantes, contribuye en la medida en que hace efectiva la verdad a la libertad y a la realización de la justicia en el campo de la contratación. ¿Tienen sitio aquí al fondo? Buenos días. No puede hablarse de auténtica libertad cuando la voluntad no está verdaderamente formada e informada, ni se ejercita auténtica libertad cuando las decisiones son motivadas por error o por la ignorancia tanto de los hechos como del derecho en cuyo ámbito va a desenvolverse el contrato. Las consecuencias de esa falta de libertad variarán según la gravedad y circunstancias de la misma, pudiendo en los casos más graves dar lugar a la nulidad o inexistencia del contrato. Solo cuando los contratantes conocen con cierta aproximación la verdad de los hechos y del derecho, se estará en situación de adoptar una decisión libre. El conocimiento cierto de los hechos, es decir, de los elementos fácticos que integran una determinada situación, permite valorar con precisión las necesidades, las previsiones y los medios con los que satisfacerlas. Y en base a ello se podrá discernir sobre las distintas opciones a fin de adoptar precisamente la verdaderamente querida. Si esas necesidades son ficticias,
las previsiones son erróneas o los medios que se van a aplicar para satisfacerlas son inadecuados, se tomarán decisiones equivocadas que serán las aparentemente queridas y que no serán iguales a las que se hubieran adoptado de haberse tenido un conocimiento más exacto de la situación de hecho. Solo cuando el conocimiento que se tiene de esos presupuestos de hecho sobre los que se toma la decisión coinciden con la realidad, coinciden con la verdad, podrá adoptarse una decisión libre y responsable. Un acto es libre cuando existe un conocimiento ajustado a la verdad sobre los datos o presupuestos de hecho sobre los que se basa el discernimiento, resultado del cual se formulará la voluntad de la que se derivará la decisión o elección que se exterioriza por medio de la correspondiente declaración de voluntad. No es libre el acto realizado cuando la voluntad ha estado viciada. La ignorancia, la mentira, la desinformación, las verdades a medias, la manipulación o cualquier forma de engaño atenta primeramente contra la dignidad del hombre, a quien se le priva de su derecho a conocer la verdad. Hoy en día, donde tiene el sitio aquí al fondo. Buenos días. Hoy en día, donde lo frecuente ya no es como antes, que la contratación se desarrollaba en el ámbito de pequeños pueblos, donde la otra parte contratante la conocía uno desde la infancia y no solamente la conocía por nombre y apellido y familia, sino incluso sabía cómo era ser una persona seria o no. Hoy en día lo frecuente es la contratación entre extraños y incluso es necesario que exista seguridad sobre con quién se contrata y sobre cuál es el objeto del contrato. Hay elementos de hecho, como son el sujeto y el objeto del contrato, respecto de los cuales es imprescindible que los contratantes tengan certeza de su existencia y de su identidad. En cuanto al sujeto, es esencial que exista entre los contratantes certeza en que están en la verdad, no solo la identidad, sino en ocasiones, y dependiendo del tipo del contrato, también respecto de la capacidad del contratante, de la capacidad de obrar, incluso de las facultades representativas. En ocasiones no bastará tener simplemente certeza de la identidad o capacidad, puede tener también especial trascendencia otras cualidades de algunos de ellos, ya que hay contratos que se realizan con determinadas personas en vista a sus circunstancias de preparación. Respecto del objeto del contrato, no es suficiente con que existan físicamente. También tiene trascendencia el que se conozca la verdad sobre sus cualidades jurídicas, titularidad, situación posesoria, estado de cargas, etc. En relación con las cualidades físicas del objeto, no basta tampoco con su existencia. Es necesario que sea útil para el fin que se pretende destinar, por lo que no es indiferente que se conozcan las verdaderas cualidades y calidades del bien. Así, por ejemplo, en materia de contratación inmobiliaria, dada su importancia, el Estado procura establecer medios que garanticen a los contratantes certeza y seguridad sobre la realidad fáctica de los inmuebles, la carga, la legalidad urbanística, incluso sobre su calidad, ya que el fraude puede estar no solo respecto de la titularidad o las cargas, sino también respecto de la titularidad física o la titularidad urbanística de un determinado inmueble. Esta misma preocupación del legislador por garantizar el conocimiento de la realidad en cuanto a las cualidades físicas del objeto del contrato se puede apreciar en los contratos celebrados con los consumidores. Y así, en la moderna normativa de defensa del consumo, se establecen como derechos básicos de los consumidores y usuarios la información correcta sobre los bienes y servicios y la educación y divulgación para facilitar el conocimiento sobre su adecuado consumo o disfrute. Pero además del conocimiento de la situación de hecho, también es necesario
el conocimiento del marco jurídico, es decir, el conocimiento del derecho, el conocimiento de la normativa aplicable, el conocimiento de las distintas opciones que nos ofrece el ordenamiento jurídico. El conocimiento, por tanto, del marco fáctico ha de complementarse con el conocimiento del marco jurídico, dentro del cual pueden desenvolverse los contratantes, a fin de que sea efectivo el principio de autonomía de la voluntad de la contratación. El conocimiento del derecho es fundamental a la hora de contratar con un cierto grado de libertad, ya que difícilmente podrá elegirse entre varias posibilidades si se desconoce o simplemente se ignora la existencia de este marco de libertad. Y esto es un tema muy importante para los notarios. El otro día me enviaban una sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid en la que se condenaba a un notario a pagar una indemnización precisamente por un déficit de asesoramiento, en el que ese notario no había aconsejado de unos medios jurídicos también aplicables, el contrato que se realizaba era perfectamente válido, pero tenía unas consecuencias fiscales más gravosas que si se hubiese optado por otra solución. Es decir, solo cuando se conocen las posibilidades que ofrece el ordenamiento jurídico se podrá elegir la que mejor se adecúe a las finalidades empíricas de los contratantes. Y, salvo los supuestos más sencillos y cotidianos de la contratación, el común de los ciudadanos desconoce cuáles son las reglas que presiden la contratación. Además, en muchos casos, no será suficiente con conocer el derecho de obligaciones o las normas que regulan el tipo contractual, ya que el derecho no está formado por compartimientos estancos. Así, por ejemplo, a fin de celebrar un contrato, en muchas ocasiones será necesaria la realización de otros actos o negocios jurídicos previos o relacionados, como por ejemplo una declaración de una edificación, una segregación, una adjudicación de herencia, puede ser previa al contrato, entre otros. También habrá de valorarse las repercusiones fiscales del contrato, o deberá tenerse en cuenta la necesidad de cumplir ciertos requisitos exigibles al contrato o a los negocios jurídicos relacionados y necesarios para su celebración. Para todo lo anterior, deberá tenerse en cuenta las múltiples disposiciones, tanto de derecho público como de derecho privado. Además, hay que añadir la superabundancia normativa. No sé aquí en Bolivia, pero en España la abundancia normativa es tremenda, porque allí tenemos leyes del Estado, leyes de las comunidades autónomas, tenemos normativa que nos viene de la Comunidad Europea, y además con la circulación de personas se están aplicando leyes de muchísimos países. Es decir, que la función de aplicación del derecho, y en especial para el notario, se encuentra en una situación cada vez más difícil y más comprometida, lo que exige un estudio cada vez más serio y más pormenorizado para ejercer correctamente la función. Y respecto a esta superabundancia, como advierte García Enterría, el principio que hoy formula en el Código Civil Español, en su artículo 6.1, que dice que la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento, se presenta hoy casi como un sarcasmo, pues no hay persona alguna, incluyendo los juristas más cualificados, que puedan pretender hoy conocer una minúscula parte de esa marea inundatoria incesante de leyes y reglamentos entre las cuales tenemos que vivir en el día a día. Muy relacionado con el tema de la verdad está también el de los desequilibrios de información. Los desequilibrios de información pueden mermar la libertad del contratante débil frente al contratante fuerte o mejor informado. Cada vez es más frecuente la existencia de verdaderas desigualdades derivadas de las ventajas en la información de uno de los contratantes frente a situaciones de indigencia informativa del contratante débil. Estas desigualdades pueden darse en cualquier supuesto,
y no se limitan solamente al campo de la contratación bajo condiciones generales, si bien este es uno de los campos típicos, es decir, los de la contratación en masa, donde una gran empresa celebra una multitud de contratos con los consumidores, contratos prerredactados, contratos muy estudiados por una de las partes contratantes y que la otra parte a veces le ocurre como el refrán que se dice en España, no sé si se usa aquí, el de las lentejas, ¿no? Que las tomas o las dejas, no tienes posibilidad de opción. Tratándose de supuestos de contratación en masa bajo condiciones generales, el Estado dota dicha contratación de ciertos mecanismos cuya finalidad principal es la de proteger a los consumidores. Igualmente, en determinados contratos de especial trascendencia, desde el punto de vista personal, social o económico, el notario prevé mecanismos formales, como el documento público notarial, como medio para paliar esos desequilibrios, tratando de garantizar una mayor libertad e igualdad de los contratantes al corregir los desequilibrios de información con el asesoramiento imparcial, que es una obligación principalísima del notario y del que ya hablaremos en otro momento. En la contratación y el documento público notarial, el asesoramiento constituye un medio de información y de formación que ayuda a los contratantes a conocer la verdad y, por tanto, a actuar con libertad. Así, la consignación de la verdad en el documento que contiene el contrato va más allá del mero reflejo de los hechos que se perciben por los sentidos. También habrá que procurarse el reflejo de lo verdaderamente querido por los otorgantes. En España, la Ley Orgánica del Notariado dice que el notario debe dar fe de que el consentimiento ha sido libremente prestado y que el otorgamiento se adecúa a la voluntad debidamente, a la legalidad y a la voluntad debidamente informada de los otorgantes. Y esta obligación no la cumple un notario con reflejar, autorizar sin mayores averiguaciones el acto o negocio jurídico inicialmente propuesto por los contratantes, que podría no coincidir con lo verdaderamente querido, ya que su propuesta puede venir dada por la precipitación, la ignorancia o la desinformación. La indagación de lo verdaderamente querido por los otorgantes deriva de una labor de escucha, con el fin de conocer exactamente cuáles son los fines lícitos que los otorgantes se proponen alcanzar. Esto es un deber del notario siempre. Vengan con minuta, que debería ser la excepción, no la regla general, y en los casos en los que el notario redacta íntegramente el documento, y de una labor didáctica de asesoramiento, a fin que las partes conozcan los medios jurídicos adecuados para el logro de los fines lícitos. Cuando los contratantes conocen los medios que el ordenamiento jurídico pone a su alcance para la consecución de los fines perseguidos, pueden entonces decirse que están ejerciendo libremente su autonomía. En el Reglamento Notarial Español, en su artículo 1, dice que el notario, como profesional del derecho, tiene la misión de asesorar a aquellos que reclaman su ministerio y aconsejarle de los medios jurídicos más adecuados para el logro de los fines lícitos que aquellos se proponen alcanzar. Al notario se le exige, como señala Cuevas Castaño, una presencia activa en todos los momentos en que se va fraguando el documento, no solo en el momento sacramental de la dación de fe. Y es que esa dación de fe podría estar viciada por una falta de asesoramiento, y ese asesoramiento es una obligación personalísima y no delegable del notario. Y para ello hace falta paciencia, y la paciencia está reñida con las prisas.
Paciencia, que significa dedicar a cada persona el tiempo que haga falta para saber qué es lo que quiere, no lo que cree querer, para informarle y cerciorarnos que nos ha entendido, y para ser, como se ha dicho de nosotros, pedagogos de voluntades en lugar de fotógrafos de pluma o máquina de escribir, como dice Cueva. Y este asesoramiento no se limita a aspectos puntuales, como incluir o no una determinada cláusula en un contrato, o como a su redacción o el alcance de esta. El asesoramiento abarca todos los aspectos. Buscar la figura jurídica que mejor se adapta al caso, informar sobre la necesidad del cumplimiento previo de requisitos legales, hacer ver posibles inconvenientes para la celebración del contrato, no solo hacer ver los inconvenientes, sino también asesorar en cómo se pueden solucionar esos inconvenientes, asesorar sobre la conveniencia de otra figura contractual que puede ser más acorde con los fines y la voluntad de los contratantes, etcétera, o incluso también desaconsejar la celebración o aconsejar acudir a otras instancias, como puede ser la judicial. Y en esa labor, como decía Juan Vallet, debe quedar a salvo la libertad creativa de los otorgantes, comparecientes ante el notario, con el fin de alcanzar, guiados por este, la realización de tres finalidades: cubrir un mínimo de requisitos para que exista el instrumento público, no rebasar los linderos trazados por las normas que delimitan la autonomía de la voluntad, y dentro de ellos procurar la satisfacción de las finalidades empíricas pretendidas por los otorgantes, dentro de la realización del valor justicia, que debe ser el fin último de toda ordenación jurídica. Una característica fundamental de este asesoramiento es que se debe tratar de un asesoramiento imparcial. Así lo exige en el caso de España el reglamento notarial en el artículo 147, lo cual también va íntimamente ligado al carácter público de sus funciones, ya que, como acertadamente señalaba Mezquita del Cacho, la Constitución española, en su artículo 103.3, exige que a través de leyes sea garantizada la imparcialidad en el ejercicio de toda función pública. La función notarial es una función pública. Y la independencia ante y la imparcialidad entre los sujetos privados contratantes viene promovida por el carácter público de su actividad y por la forma, otras medidas como pueden ser la forma arancelaria, etc. El notario, como funcionario público, nos dice, así es como la terminología que se usa en la ley del notariado español. Se discute a veces que si no es funcionario público, como oficial público, lo cierto es que estamos ejerciendo el poder público del Estado. En España claramente dice que el notario es funcionario público y autoridad. Pues el notario, como funcionario público, ha de ser imparcial. Y el que el asesoramiento sea imparcial no significa que deba ser idéntico para cada contratante. Al contrario, para que sea verdaderamente imparcial, el asesoramiento notarial ha de estar en función de la persona a la que se dirige. Y por ello debe ser un asesoramiento equilibrador. Así, un asesoramiento determinado para un sabio del derecho puede ser muy breve, pero ese para una persona lega no le serviría para nada. Al revés, si el asesoramiento que le damos a la persona lega se la damos al sabio del derecho, lo que va a hacer este señor es aburrirse. Hay que adecuarse a la persona. Por ello, el notario, sin mengua de su imparcialidad, debe prestar asistencia especial al otorgante más necesitado de ella, como recuerda el artículo 147 del reglamento notarial en España. Estos aspectos que comentamos se reflejan con claridad en ese artículo, que en su primer párrafo establece, que el notario redactará el instrumento público conforme a la voluntad común de los otorgantes, que deberá indagar, interpretar y adecuar al ordenamiento jurídico, e informará a aquellos del valor y alcance de su redacción.
y añade también este artículo, que sin mengua de su imparcialidad, el notario insistirá en informar a una de las partes respecto de las cláusulas propuestas por la otra y prestará asistencia especial al otorgante necesitado de ella. Otro aspecto importante del documento notarial es el recuerdo de esa verdad que quedó reflejada en el documento. Y es que la justicia necesita de la verdad para su realización, pero esta actúa de forma distinta en cada supuesto. Tratándose de una situación conflictiva, en la que los protagonistas mantienen diversas versiones de los hechos, la verdad del supuesto necesitará ser probada cumplidamente. Por tal razón, se distingue entre una verdad material, que hace referencia a cómo ha sido el acontecer de los hechos en la realidad, y una verdad procesal que necesita ser alegada y probada en el procedimiento. Por tanto, puede darse la coincidencia de que no sean iguales la verdad material y la verdad procesal porque faltaron alegaciones o porque no se tuvo todas las pruebas. En estos casos, como decía Díez Picasso, el jurisconsulto y el juez no operan nunca sobre unos hechos como reales, no han presenciado nunca el acontecer de tales hechos, sino que estos hechos en un procedimiento judicial son hechos que pertenecen al pasado. Los hechos no constituyen una experiencia personal, sino una serie de afirmaciones o negaciones de las que son receptores por vía de una comunicación que hacen las partes o los testigos. O como añade el ilustre profesor, así como el control de la legalidad del fallo es relativamente sencillo, el control de facticidad es siempre muy difícil y a veces rigurosamente imposible. Es decir, que en un procedimiento puede ocurrir que no se llegue a conocer cuál fue la verdad de los hechos. Por ello, en el campo de la contratación, se suelen constituir pruebas que garanticen cuáles fueron las circunstancias de hecho que presidieron la celebración del contrato, a fin de evitar discrepancia y, llegado el caso, que exista armonía entre la verdad material y la procesal. Y uno de los principales medios de prueba en la contratación es la prueba documental, dentro de la cual destaca la forma pública notarial. Con la forma pública notarial, el Estado ofrece a los particulares un medio a través del cual se procura y se busca hacer coincidir la verdad material y la verdad documental, con lo que, al mantenerse recuerdo de la verdad de los hechos, el valor justicia se realiza de una manera más satisfactoria. Así, en el documento público notarial, el notario opera, a diferencia del juez, sobre hechos presentes que tienen lugar en su presencia y de los que quedará recuerdo en el documento. Los documentos autorizados por notario, por ello, gracias a la inmediación, gozan de fe pública y su contenido se presume veraz e íntegro, como dice en el caso de España el artículo 17 de la Ley del Notariado. Con la eficacia probatoria y otros efectos, como los sustantivos y los ejecutivos, no solo se evitan los conflictos, sino que, llegado el caso de que apareciese el conflicto, se presta, como señala Rodríguez Priñero y Bravo Ferrer, un servicio fundamental a la Administración de Justicia. Es decir, con el documento notarial evitamos pleitos, pero llegado el pleito también se ayuda al juez a conocer la verdad. Y dice este autor que la actuación del notario como fedatario público complementa y apoya la actuación judicial, coadyuvando al mismo fin que ésta, la solución jurídica previsible y lógica de las pretensiones, a través de las cuales se articulan los intereses sociales. Muchas gracias, y con esto doy por finalizada la primera parte.